Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Puede sentarse? Bueno, le damos seguimiento. Bueno, como sabemos, Dios conoce todo de nosotros. Y dice la Sagrada Escritura que después de haber cuidado de sus necesidades físicas, dice, pasó su debida atención a Pedro, confrontó su personalidad llamándolo por su nombre, recordándole quién era. Ante la pregunta: ¿me amas más que a estos?, Dios estaba recordando su llamado y cuánto él le había enseñado sobre su propósito. Pedro había sido elegido como un fundamento de la iglesia. Después de que el Señor ya había sido crucificado, ya se había aparecido en varias ocasiones a los discípulos. Entonces, y dice que esta vez, bueno, después de lo sucedido, lo que había pasado, Pedro dijo: iré a pescar. Entonces, algunos de sus discípulos, Andrés, su hermano que estaba con él, le dijo: iremos contigo nosotros también. Y se fueron varios de ellos a pescar. Y dice que en toda aquella noche no habían pescado nada. Y usted sabe, hermano, los que viven de la pesca, ellos tienen que irse toditita la noche a sufrir el frío, a la necesidad, el hambre. Entonces, y el Señor ya sabía, Dios te conoce todo realmente. Dios sabía dónde encontrar a Pedro. Quizás Pedro tendría que estar ya predicando, porque el Señor llevaba tiempo instruyéndolo, llegaba tiempo aconsejándole. Pedro había sido uno de los discípulos extrovertidos, que había aprendido tanto del Señor, cuanto el Espíritu Santo le había revelado quién era Dios. Entonces Pedro pero había quedado su condición triste de una forma, pero en ese momento Pedro se encontraba pescando y en ese momento el Señor fue donde ellos estaban. Y me dice la Sagrada Escritura que dice que les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos dijeron que no habían pescado nada. Entonces, pero mientras esto, el Señor dice que ya tenía brasas, un pescado asándolo, imagínense, y tenía pan también ahí. Él sabía la necesidad que ellos tenían. Entonces dice que el discípulo amado, ¿verdad? Que Juan le dice: Pedro, es el Señor. Pero Juan lo pudo reconocer y dice que al instante Pedro se ciñó su ropa y se lanzó al agua. No esperó llevar la barca hacia la orilla, él se lanzó porque él se emocionó ver nuevamente a su maestro. Entonces, hermano, y vemos que el Pedro va, ¿verdad?, tras el Señor, pero el Señor sabía que cuando ellos le dicen que no había pescado nada, él dice: hijitos, tirad la red a la derecha. Y dice en aquel momento que la red, hermano, ellos pudieron agarrar tantos peces que durante toda la noche no habían agarrado nada. En ese momento dice que eran tantos los peces, muy grandes, pero la red no se rompió. Son las maravillas que Dios hace. Entonces, hermanos, pudieron ver que cuando ellos salieron, el Señor le dice: traed los peces que agarraron. Entonces les iba a seguir preparando. Ahí vemos, hermano, el amor, el cuidado del Señor hacia sus hijos. Se encargó primeramente de sus necesidades. El Señor conocía perfectamente que ellos quizás tenían mucha hambre, mucha necesidad, pero se encargó de alimentar físicamente a sus discípulos, porque sabía que lo que venía, ¿verdad?, iba a ser un confrontamiento con Pedro. Hermanos, y es aquí la palabra cuando dice: cuando hubieron ya comido, esperó que ellos se sustentaran para entrar en un debate quizás personal con Pedro. Entonces dice, y le dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Entonces le estaba, hermano, haciendo un interrogante, una pregunta. Entonces, y quizás, bueno, el Pedro sabemos que andaba con Jesús y había aprendido a amarle de una manera amistosa, una manera, un amor que había desarrollado por su maestro. Entonces, pero el Señor quería comprobar ese amor de Pedro, quería realmente que le contestara. Y quizás, hermanos, que el Señor nos pregunta a nosotros, yo le pregunto a ustedes: ¿me amas más que al maestro? O sea, confrontar. Entonces dice que Pedro le dice: Señor, sí, Señor.
corderos. Los corderos, hermanos, es lo más joven de la manada de las ovejas. Entonces, Dios le estaba encomendando antes de ascender al Padre, le estaba encomendando lo más tierno de la manada. Entonces sabía que era lo más frágil, era lo más que necesitaba ser alimentado, sustentado, guiado. Entonces, hermanos, sabemos de que el cordero, hermano, era quien daba mucho dinero a los pastores en aquellos tiempos, porque eran los que más pagaban, eran a los corderos. Las ovejas en sí eran una provisión de lana y era un cuidado también para ellas, pero lo más valioso de aquel tiempo era el cordero, quien ofrecía. Sabemos que Abel fue el que ofreció un cordero y dio de lo más mejor al Señor en sacrificio a él. Entonces el Señor le estaba dando a Pedro: cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos, apaciéntalo, cuídalo. Dios estaba, hermano, comprobando el cuidado de él, que él quizás ya iba a ascender al Padre, pero él quería que cuidara de lo que a él le estaba costando, vean, la sangre de él. Entonces, hermanos, y podemos ver, hermanos, que quizás la oveja, hermanos, es representación de la iglesia y de la multitud, pero mientras, hermanos, el cordero es representante de nuestro amado Jesucristo, el que está, hermano, en los cielos, porque dice el santo que él es el cordero, el Hijo de Dios. Entonces, y vemos, hermanos, entonces el Señor le estaba encomendando. Sabemos que el cuidado que quiere un cordero es un cuidado especial, aparte de que quiere la oveja, porque el cordero, hermano, es más frágil, es más delicado, se está desarrollando. Dice que el cordero llega hasta cierta edad, siendo cordero, hasta que él ya se creció y pues tiende a aparearse. Pero entonces el Señor le estaba diciendo a Pedro que cuidara de lo más tierno, de lo que iba creciendo. Al Señor le interesa mucho de la iglesia, hermano, el cuidado de los más jóvenes, porque son los más propensos a desequilibrarse y quizás a salir o a fallar o a debilitarse. Pero el Señor, hermano, por eso, hermano, Dios encomienda encarecidamente a los líderes de la iglesia, porque Dios se encarga de sustentar, de preparar y, hermano, alimentar para instruir y enseñar a otros. Entonces, y luego le sigue diciendo, le volvió a decir, la segunda vez dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Dice que cuidara de su rebaño y que liderara y alimentara a su iglesia. Hermanos, cuando el Señor estaba confrontando de esta manera a Pedro, me imagino, hermanos, que Pedro se sintió en un momento, hermano, cuando el Señor nos confronta a través de la palabra y nosotros sabemos en la condición que estamos, y si yo le hablo por mi personalidad, hermano, quizás no estemos rindiéndole a Dios como deberíamos de rendirle a Él, ¿verdad? Y estamos, hermanos, descuidándole a alguien. Entonces Dios quiere de nosotros: ¿cuánto me ama? ¿Cuánto me ama? Y dice que me ama, porque desarrollar ese sentimiento por Dios, amarle sin haberle visto, hermano, amar al Señor sobre todas las cosas. Cuando dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo, hermano, con todo, significa que nosotros le entreguemos definitivamente al Señor. Pero nosotros a veces, hermanos, andamos en otros pensamientos, porque a veces nos comportamos inútilmente. Sentimos que no somos capaces y nos vamos encerrando en aquello. Pero Dios, que conoce bien nuestra condición, Él sabe, hermanos, cómo confrontarnos. Entonces, ¿cómo confrontar? Y no hay nada mejor, hermano, cuando el Señor, mire, a veces nosotros confrontamos las cosas personalmente y carnalmente y ofendemos. Pero cuando Dios nos confronta a través de su palabra, hermano, no lo podemos resistir, porque es Él hablándonos a través de Él. No, hermano, entonces podemos ver el poder de Dios en nuestra vida influyendo. ¿Cuánto me amas? Entonces, y Dios te dice, y Dios me confrontaba a través de ella, porque yo les digo, yo estaba, hermano, mi mente es difícil de controlar. Entonces yo andaba allí, entonces, pero Dios me confrontaba, entonces me ama. Cuando el Señor le hacía estas preguntas a Pedro, era como que si Dios me las estaba haciendo a mí propiamente. Y comencé, hermanos, a quebrantarme en lágrimas, porque yo sabía de que Dios me estaba confrontando a mí. Entonces Dios me estaba confrontando: ¿me amas? Si en realidad
contigo. Y ahora te estoy encomendando a los más pequeños de mi rebaño. Te estoy encomendando a mi pueblo. Entonces, hermanos, indiscutiblemente, yo siento que Pedro comenzó a llorar. Y yo siento que Pedro comenzó a venírsele todo lo que había hecho a su cabeza, a su recuerdo, lo cuanto Dios había enseñado y cuánto él había fallado al Señor. Pero Dios quería restaurar a Pedro. Entonces, y por eso le llama por su nombre, para recordarle su personalidad de hombre y el propósito que había sido llamado. Porque todos, hermanos, y conocemos perfectamente de aquí, todos nosotros somos llamados con un propósito. Y no somos, hermanos, solo por cubrir un puesto de la banca, no. Nosotros hemos sido llamados con un propósito, hermanos, a la presencia del Señor. Y eso es lo bueno, hermanos, de que el Señor nos ha alimentado todo este tiempo. Él se encargó de alimentar a sus discípulos. Estaba en un cuidado, Él se encargó de todo, imagínense, de sustentarles, porque Él sabía, hermano, la necesidad que ellos tenían. Dios conoce nuestra condición, conoce nuestra necesidad, tanto conoce nuestras debilidades. Él sabe, hermano, que a veces nos sentimos inútiles y que nos sentimos quizás incapaces de muchas cosas, que quizás, hermanos, el conocimiento no bastaría para describir la palabra del Señor. Quizás, hermano, yo estoy entendiendo de una forma el mensaje, usted ya lo está interpretando de otra forma, porque la palabra del Señor es grande, inmensa y extensa, y el Espíritu Santo, hermano, ha dado conocimiento a usted cuando le ha hecho maestros, ha dado, hermano, esa sabiduría, ese conocimiento. Y es así como Dios va preparando, porque Dios se encarga, hermano, de preparar entre su pueblo a los líderes. Entonces Dios se encarga y va alimentando y va dando el conocimiento y va capacitando. ¿Y para qué, hermano, Dios capacita? Para que cuiden de lo que a Él tanto le costó. Sí, entonces, hermano, cuando Dios nos encomienda algo, no es para destruirlo, ¿verdad? Sino es para seguir la secuencia que el Señor, el mandato que el Señor dejó, cuidando de su rebaño. Imagínense, yo me pongo a pensar cuántas dificultades nuestro pastor habrá tenido en esta trayectoria que él ha tenido acá. Y yo digo, cuántas lágrimas, cuántos sufrimientos, cuántos bochornos, cuántas menosprecios y todo eso, hermano. Pero que delante del Señor todo tiene una recompensa delante de Él. Y todo, hermano, va a ser recompensado delante de su gloria. Cuando diga, venid, bendito de mi Padre. Entonces, hermano, es maravilloso ver y crecer la generación que cada día Dios va levantando. Porque, hermano, entre la generación que Dios le estaba encomendando a Pedro, cuando le dice, apacienta mis corderos, Dios sabía que iba, hermano, una multitud, una nacencia, el cual, hermano, ya estaba siendo instruida por el pueblo que había creído al Señor. Entonces, pero Dios quería asegurarse que Pedro realmente, verdad, trajera en sí al llamado que él había hecho. Y le sigue diciendo, y le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en este momento, hermanos, Pedro quizás su corazón comenzó a latir más fuerte. Y entonces le dice, se dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor. Aquí ya no le respondió de la misma forma. Pedro le dice, Señor, tú sabes, tú lo sabes. Tú sabes todo, le dice, tú lo sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, quizás vea Pedro vino en este momento, hermano, ante cada pregunta y un interrogante, cada palabra, y dice que los confronta como Pedro había ya negado al Señor en 3 ocasiones y no se jactó, dice, ante esto se hizo humilde, porque sabía, hermanos, que él ya le había dicho al Señor que todos se escandalizaran, él no se iba a escandalizar. Pero cuando le preguntaron que si era uno de los del Señor, él lo negó. Entonces, hermanos, todo eso Pedro, cuando le había remordido en su corazón y lo había llorado amargamente, entonces Pedro ya no le iba a decir al Señor, pero iba a salir allí diciéndole, Señor, yo oraré por ti, y un montón de cosas. No, él se humilló y le dijo, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, le dice. Entonces, y esto es lo que hace el Señor, hermano, que el Señor confronta primeramente a través de su palabra y nos enseña a través de ella y nos recuerda quiénes somos y el propósito que hemos sido llamados. Porque todos, hermanos, tenemos algo
que le tenemos a nuestro Señor para, hermano, sacrificarlo todo. Desde ese momento me imagino que Pedro ya no volvió a ser el mismo Pedro de antes. Quizás él se había dedicado ya nuevamente a la pesca después de que el Señor había sido crucificado. Pero desde ese momento que el Señor vino y lo confrontó y le hizo recordar si realmente lo ama, Pedro desde ese momento Dios lo restauró a hacer un nuevo Pedro y comenzar nuevamente la misión, porque el Señor ya le había dicho, ¿verdad?, que le puso por sobrenombre Pedro, porque le digo, Pedro se hincaba roca y sobre esa roca él pondría su iglesia. Entonces, hermano, quizás en nuestra vida y en nuestro caminar llegue la debilidad, la dificultad, el cual, hermanos, quizás estemos flaqueando. Y quizás, hermanos, en este año quizás no le hemos rendido como debiéramos al Señor, demostrar que al Señor le amamos. Porque realmente, hermanos, amar al Señor significa dejar las otras cosas de un lado y darlo todo por el Señor. Y quizás, hermanos, aquí donde nos confronta la palabra y nos dice, ¿qué has hecho por mí durante todo este tiempo? Entonces, ¿cuánto has dado? Entonces, comienzan a venir los recuerdos y de cuánto realmente hemos dado para el Señor. Y si, hermanos, si hemos flaqueado en un momento, si hemos de demostrar en un difícil momento el amor a Cristo. Porque, hermanos, amar a Cristo es perseverar ante todo y estar dispuestos a pagar un precio también. Entonces, y decir, hermano, tomar una actitud, hermano, de decir, bueno, te fallé, pero por medio de esto uno comienza, hermano, a decir, me voy a restaurar y voy a pedir la dirección al Señor, hermano, a seguir hacia adelante, hermano, y a terminar, hasta coronar nuestra carrera, porque esto no se termina acá. Esto hay que demostrarle al Señor cuánto le amamos y cuánto por eso le servimos. Amar a Cristo, hermano, sin haberle visto, es porque realmente hemos deportado nosotros un amor genuino por Él. Hermanos, amar a nuestro Maestro es decir, darlo todo por Él, ¿verdad? Y hacer lo que a Él le agrada. Hermano, porque el Señor sabe que nosotros podemos quizás rendir y quizás servirle de mucho. Pero nosotros a veces, hermanos, quizás nos hemos quedado un poquito estancados ahí. Pero cuando Dios, hermano, nos confronta a través de su palabra y nos hace ver a través de ella en qué circunstancia estamos, y hermano, instantáneamente la mente es bien inteligente en esa parte, de que nosotros comenzamos a ver en qué le estamos fallando a Dios. Aleluya. Entonces, y por eso digo que Dios es bueno para confrontar a través de su palabra. Sí, Señor, aleluya. Entonces, y cuando Dios, hermano, nos hace ver a través de ella en el error que nosotros mismos estamos, entonces lo bueno es reconocerlo, ¿verdad? Y levantarlo, hermano, y seguir hacia adelante. Porque quizás, hermano, no somos tan elocuentes como quisiéramos, quizás de que sea de sabiduría, pero todo Dios lo va capacitando poco a poco, ¿verdad? Entonces, y quizás a veces nos sentimos, como le digo, incapaces, pero Dios, hermano, a través de la palabra del Señor, el Señor nos enseña a crecer a través de ella. Entonces, y si estamos acá, hermano, no es verdad porque quizás estemos solo por estar, es porque nos estamos necesitados de oír la palabra de Dios. Amamos principalmente a Dios. Desde ese día que Dios nos llamó, Dios nos ha cambiado, nos ha restaurado, y es por eso, hermano, que estamos acá, ¿verdad? Sirviéndole cada día al Señor. Entonces, y le sigue diciendo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, hermano, pudiendo dar, por eso dice, le has dado al Señor toda tu juventud y le has servido cuanto has podido. Porque va a llegar el momento donde ya quizás ya no se va a poder. Y Dios estaba recordando a Pedro que iba a llegar un momento donde ya, hermano, quizás iban, porque acabamos sigue diciendo, y esto dijo, dice, cuando dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces le estaba diciendo a Pedro que iba a llegar su momento donde él también iba a pagar su precio, donde ya quizás iban a ejecutarle también, pero que diera realmente lo que Dios le había dado, que lo pusiera por obra y comenzara a predicar su palabra. Y dice, hermano, las palabras del Señor, que Pedro, desde ese momento fue una restauración grande. Pedro comenzó a predicar, y sabemos que entre cada mensaje que Pedro dio, este hombre fue usado
Señor, trayendo a muchas almas, entonces fundando iglesias, predicando el Evangelio. Y si vemos la trayectoria de Pedro, hermano, fue un mártir del Señor que lo dio todo por el Señor. Quizás este hombre, hermano, era extrovertido, pero también era un hombre de admirar. Pues por eso, hermanos, cuando a veces he oído personas que menosprecian a Pedro, diciendo que Pedro le negó 3 veces, que Pedro le falló al Señor, y muchas personas han hablado mal de él. A mí no me parece bien, porque yo digo, nosotros también nosotros siempre a veces le estamos allí y le podemos flaquear y fallar al Señor. Lo bueno es, hermanos, restaurarnos en el Señor, seguir hacia adelante. Pedro demostró, hermanos, que quizás en un momento él falló al Señor y quizás se sintió muy culpable, pero se arrepintió a la misma vez y siguió hacia adelante. Entonces, después de que el Señor le hace ver esto, hermano, Pedro fue un hombre admirable. Así, hermano, que nosotros también, yo digo, el Señor se sienta también orgulloso, ¿verdad?, de nosotros. Yo digo, ¿cuánto el Señor se sentirá orgulloso de nosotros, sabiendo de que también que estamos predicando la palabra, que también hay líderes que van sobrellevando ahí la iglesia, luchando para que crezca, para que prevalezca y para que se unan aún más? Entonces, y esto es lo que el Señor estaba encomendando: a ministrar su palabra, a cuidar de su obra, lo que él había hecho ya, hermano, que se estaba encargando de que aquel líder comenzara siempre su ministerio, que no olvidara para lo cual él había llamado. Y voy, hermano, terminando con esto que dice: pero Dios estaba, dice, restaurando a Pedro, recordando el precio del llamado, que era lo más importante. Si el amor que decía tenerle en realidad era leal, Pedro aprendió su lección y demostró que ante cada equivocación hay una esperanza de restauración, y demostró su amor leal e incondicional, cumpliendo el mandato de Dios y muriendo como un mártir hasta el final, pidiendo ser crucificado cabeza abajo, un acto de humildad y amor, porque no se sintió digno de morir como su maestro. Aleluya, la gloria sea para el Señor. Porque así, hermanos, como este hombre demostró su lealtad y su amor a su maestro, así también nosotros lo demostremos como hijos de Dios. También, hermanos, pagar un sacrificio sirviéndole ahora, que podemos, porque va a llegar un momento que quizás nuestros huesitos no van a poder, pero cuando nosotros podemos, vea, hay que demostrar que cuánto amamos al Señor y llevar, vea, cada día su palabra.